Y aquí moviendo la cabeza nos tiene el DJ Gabriel, porque se viene una temática que siempre nos gusta. Nosotros a veces estamos aquí acompañando a Connie, pero hoy nos tomamos la pantalla de la comunidad del contenido para hablar del deporte regional. Benja, ¿cómo estás? Matías, un gusto como siempre. Partamos entonces, pues iniciemos con unas buenas noticias porque lo hemos mencionado, una primera rueda bastante compleja, pero ya todo eso es parte del pasado y hoy en día la mirada está en otro lado. Sí, traemos noticias positivas para comenzar, porque la verdad es que el balance no es del todo positivo, pero en el caso de Universidad de Concepción sumó un nuevo triunfo, un importantísimo triunfo, esta vez como visitante y sobre todo por cómo se da el triunfo Matías, porque comenzó perdiendo frente a Deportes Iquique, lo termina dando vuelta al partido, se consagra con un 2-1, un triunfo que le permite estar cerca de los puestos de liguilla con un partido menos que los equipos que en este momento están clasificando. ¿Factor Cheito Ramírez? Factor Chelito Ramírez, totalmente. Lo escuchamos hablar en el postpartido y la verdad es que fue bastante autocrítico en el análisis, más allá del triunfo 2-1 de Universidad de Concepción. Él atribuía mucho a la eficacia del equipo. Señalaba que ambos equipos se generaron muchas ocasiones de gol, que ambos equipos se podrían haber llevado el triunfo, pero en el caso de Universidad de Concepción, la eficacia les permitió sumar los 3 puntos. ¿Y cuál es lo importante? ¿Qué es lo importante que sucede con esta victoria, Benjamín? Cuéntame, ¿qué es lo que emociona a todas y a todas los hinchas de la Universidad de Concepción? Bueno, como señalaba, están a tan solo 4 unidades de la zona de liguilla. Pensar que Universidad de Concepción en algún momento estuvo más abajo incluso que Fernández Vial en el campeonato. Estaba pasando un presente malísimo. Hoy, como señaló, 4 puntos de liguilla y con un partido menos que Rangers, que es de los equipos que está cerrando aquella clasificación. Y recordemos que también hay tabla ponderada en la primera vez y con este resultado y con esta seguida de unos resultados el porcentaje también aumenta, alejándose considerablemente también del descenso en aquella tabla. Sí, yo destacaría principalmente la toma de decisiones en UDEC Matías. Yo creo que aquí vamos a estar de acuerdo que tomó a tiempo la decisión de cambiar de técnico. Claro. Algo que quizás en Fernández Vial se demoró mucho, aquella toma de decisiones en el caso de Universidad de Concepción llegó en el tiempo correcto y hoy vemos los réditos. ¿Y sabes quién también tomó una decisión tardía a la hora de no ejecutar este cambio de director técnico? Aparte de Fernández Vial. Deportes Concepción. Y pasemos a hablar entonces de la involución de ambos equipos que venían dos ascensos. Fernández Vial un ascenso en el 2017, un periodo bastante corto de tiempo considerando hasta antes de la pandemia. Sí. Y los buenos resultados que trajeron. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? La situación es completamente diferente. Estamos en la otra cara de la moneda. Sí. Sí, involución del fútbol regional, esto lo conversamos antes del programa y excluimos a Universidad de Concepción porque ha tenido este repunte que mencionábamos, pero el descenso de Lota Schwager, el hecho de los ascensos de Deportes de Concepción, hoy al borde del descenso, recordemos que las últimas temporadas han sido malas en lo deportivo. El caso de Fernández Vial, ascenso 2017, se consagró como campeón 2020 y hoy está conviviendo con la parte baja de la tabla. Una involución y yo creo que la gran pregunta es ¿a qué lo atribuimos? ¿Por dónde pasa este mal presente de los equipos de la zona? Problemas dirigenciales, mala toma de decisiones en lo deportivo, falta de inversión. Yo creo que son muchos los factores que congenian en este mal presente de los equipos de la región, Matías. Yo tengo una perspectiva en el caso de Deportes Concepción. Siento que durante el periodo que llevan ya 3 años, que no es un periodo menor, debieron haber invertido un poco más, quizás en el área del fútbol joven, el área del fútbol formativo. Por ahí, por ejemplo, Fernández Vial en algún momento tuvo un gran planteamiento, sobre todo con la creación de un nuevo centro deportivo, pero tampoco tuvo un apoyo distinto al plantel. Pudimos ver que, por ejemplo, muchos de los nombres que estaban en segunda división se repitieron el plato, por decirlo de alguna forma, en la primera B, y al final era un equipo que jugó la segunda división, que logró el ascenso y se mantuvo prácticamente el 11 titular. Salieron incluso jugadores como, por ejemplo, Chirigo Sepúlveda, que era uno de los claves, claro, era uno de los que sentía. Entonces, ¿cómo se ve también esta situación en Fernández Vial y cómo se ve también en Deportes Concepción, considerando que ambos ya enfrentan una final en la siguiente fecha? Bueno, en el caso de Vial yo creo que lo que tú señalas, Matías, es clave. Se conservó una base importante de jugadores, teniendo en cuenta que los logros deportivos fueron importantes también, pero de cara a la primera vez hay que reforzarse de otra manera. Si uno hace el repaso de la oncena de Vial, sigue siendo la misma base del equipo que se consagró campeón en el campeonato de segunda división, más allá, por supuesto, de los refuerzos que ha traído. El tema es que Vial tenía un muy buen equipo para segunda, se agarró de aquello, mantuvo la base de ese equipo y ha tratado de desarrollarlo en el campeonato de primera vez, en el que claramente el nivel deportivo es un paso más. Claro, no estemos hablando de que Fernández Vial está con un equipo de juvenil, está, por ejemplo, jugadores históricos del fútbol nacional como Patricio Jerez, como Kevin
Kevin Harbot. Bueno, el propio Arturo Sangüesa, que rompió el récord. Sí. Claro, entonces no es que tampoco, no le demos tampoco tanto a Fernández Vial, no es que no haya habido un proyecto deportivo, es que lo hubo, pero Sí. tuvo el tiempo también para poder haber realizado algún tipo de cambio a mitad de temporada, antes del comienzo de la segunda rueda, quizás los cambios también dirigenciales, técnicos, incluso la salida, por ejemplo, de Claudio Rojas en la banca, entonces Sí. diferentes Que situaciones. muchos hinchas creen que puede terminar saliendo más caro. Más caro de lo que ya De lo está. claro. Claro, pero lo cierto es que se juegan un partido de 6 puntos Sí. frente a Melipilla, Exacto. por su parte, y también Deportes Concepción, que se enfrenta Bueno, a Deportes Concepción, que como veíamos ahí en el GC, como le denominamos nosotros, juega una verdadera final, porque se enfrenta a Rodelindo Román. Deportes Concepción en este momento tiene 24 unidades. Rodelindo Román, una unidad más que Deportes Concepción. Es decir, al León de Collado le sirve solamente el triunfo. ¿Se podría haber evitado esta situación? Claramente se podría haber evitado. Recordemos que hace algunas fechas Deportes Concepción jugó con Limache, por ejemplo, equipo que también estaba en la parte baja de la tabla, termina cayendo como local el Conce en un partido clave, va a la capital, pierde con Lautaro Win. Es decir, esto no es algo reciente. La mala racha del cuadro lila lamentablemente viene desde antes, no ha podido encontrarle la mano. Y recordar que tuvo un muy buen inicio de campeonato, si eso es lo que sorprende. Hoy está realmente pendiendo un hilo Deportes Concepción, como señalaba, si no gana, desciende. ¿Repetiremos el récord histórico de 18.000 hinchas en aquella tercera A? ¿Todavía mantiene Sí. el récord como la mayor cantidad de hinchada que ha ido a un partido de tercera división? ¿Se volverá a repetir el llamado a que asistan los hinchas? Sí, bueno, yo creo que el hincha va a asistir en masa. Se dio de hecho el fin de semana con el caso de Vial, que se jugaba también una final ante Deportes Copiapó, teniendo en cuenta que había ganado como visitante. Esperamos lo mismo en el caso de Deportes Concepción, sobre todo en esta instancia que el equipo necesita tanto al hincha. Oye, y este partido, perdóname, nos vamos Sí. a volver atrás, pero el partido con Deportes Copiapó, lamentablemente el tiempo que hicieron ahí estuvo bastante complejo. Antifútbol. Sí, no, increíble. De los 11 minutos finales que dieron de agregado, solo 2 se jugaron Sí, no, íntegramente. tremendo. Fue increíble. Bueno, el arbitraje nuevamente es tema aparte, lo hemos discutido aquí en la comunidad del contenido. El nivel del arbitraje chileno es preocupante y se ve reflejado en los partidos, sobre todo el campeonato ascenso. Bueno, y resultados dispares, a diferencia de Deportes Concepción y Fernández Vial, que están en el mismo Sí. categoría prácticamente. El fútbol femenino, que trajo resultados positivos y negativos para la región. Exactamente, Fernández Vial, que bueno, es un equipo que ha hecho un campeonato muy sólido, venció como visitante a Audax Italiano por 2-0, doblete de Francesca Caniguán, que es la goleadora de las aurinegras, que estuvo con nosotros en la comunidad del contenido iniciando el campeonato. Yo creo que le trajimos buena vibra a Francesca, que la verdad es que ha realizado una campaña tremenda junto a las aurinegras. Esperemos que estas buenas vibras se culminen en el sueño de vestir la roja. Sí, que lo mencionó. Exacto, Sí. lo mencionó y su primera instancia era ganarle a Colo-Colo, hacerle el gol a Colo-Colo. Así Ya en el checklist Le ponemos un claro, tic. el ticket está listo. Sí. Ahora el siguiente paso entonces será verla en la selección, quizás con este doblete como Bueno, goleadora del equipo. Con este rendimiento no me sorprendería. Ahora, también llamado de atención al cuerpo técnico de la selección a mirar jugadoras fuera de la capital. Los equipos de región han subido el nivel deportivo, las jugadoras de los equipos de región se preparan de la manera más profesional posible también para afrontar un posible llamado a la selección. Y por ejemplo, algo que veíamos hace unos años atrás, la diferencia que existía entre los equipos de Santiago con los equipos de región era bastante abismal. Hoy en día, por ejemplo, podemos ver que un partido entre la Universidad de Concepción y Colo-Colo, a pesar de que Colo-Colo se llevó el triunfo por 2-0, fue bastante peleado e incluso la Universidad de Concepción tuvo oportunidades para poder llevarse el triunfo. Exacto, a diferencia de Vial que sumó un triunfo, lamentablemente Universidad de Concepción no pudo ganar frente a Colo-Colo, pero de todas maneras compitió de igual a igual como tú señalas, Matías. En algún momento se quedó con una jugadora más, jugó casi los últimos 30 minutos con una jugadora más, no lo pudo aprovechar, pero sí generó bastantes ocasiones de gol y como señalamos le compitió de igual a igual a Colo-Colo. Una Universidad de Concepción que de momento tiene 3 unidades, está fuera de la zona de clasificación a la última fase del campeonato. En el caso de Fernández Vial, cuarto con 6 unidades, al igual que Universidad de Chile, están primeros Colo-Colo y Santiago Morning. Se mantiene más o menos la tónica de lo que fue la fase regular, con Vial cuarto, con Santiago Morning primero, Colo-Colo segundo y Universidad de Chile tercero. Recordar que los 4 primeros pasan a la siguiente fase. Así es, entonces con goles de Isaura Aviso y Javier Así es. Agrese de Colo-Colo derrotó Estuvimos a la ahí Universidad de nosotros el Concepción, fin de exacto, semana. en el estadio, Sí. viendo el fútbol femenino y apoyando a todo el fútbol regional, obviamente. Sí, por supuesto. Y cuéntenos qué nos pasó ahora, algo el fin de semana, entretenido movimiento, nos salimos un poquito del fútbol, vamos a comentar otro deporte, pero que sin duda alguna nos trajo bastante felicidad Sí. porque nuevamente derrotamos a Argentina.
Sí, esta vez en el voleibol, porque somos campeones sudamericanos de voleibol, torneo disputado en el Arena Monticello frente a un gran marco de público. En las imágenes usted puede ver cómo celebra la selección nacional esto tras el punto final para consagrarse campeón del torneo sudamericano, un torneo que entrega un cupo para los Juegos Panamericanos a disputarse en Santiago 2023, a los cuales Chile ya estaba clasificado por ser anfitrión. De todas maneras quiso competir en este torneo y se termina consagrando como campeón e invicto. Bueno, Brasil, por ejemplo, no se presentó a este torneo. Exacto. Hubo una de las grandes ausencias del torneo, pero lo cierto es que somos campeones sudamericanos. ¿Qué es lo que le depara el futuro a este equipo de voleibol, Benjamín? Bueno, como señalaba, en el año 2023 tendrá que disputar los Juegos Panamericanos en Santiago, pero antes de aquello tendrá que ir hasta Paraguay, a Asunción, en los que se disputará un torneo sudamericano de voleibol, una nueva instancia para la selección, para seguir preparándose, para seguir demostrando el nivel. Leía por ahí en algunos medios, llegamos como favoritos al sudamericano en Paraguay, y qué bonito decirlo así, porque no todo es fútbol, estamos destacando en otros deportes y por eso también queremos entregar este espacio. Claro, lo clave también es señalar que como invictos ganaron el torneo, no Exacto. perdieron ningún partido. Exacto. Ya le habían ganado a Argentina. Claro, en la fase de grupo, exacto. Y También le ganan en doble turno en la final. Bueno, les ganamos las Copas Américas, podemos decir que le ganamos la final de vóley. Celebremos un poco también. Uno que también está invicto, pero no por ganar, sino por perder. No, pero aquí nos vamos al otro extremo. Es Eduardo Berizzo, Sí. que no sabe de triunfos en la roja, y el único gol que ha hecho en estos últimos partidos ha sido un penal que hizo Ronnie Fernández. Sí. La situación en la Es preocupante. selección nacional roza lo preocupante. Cambios en el esquema eran necesarios, lo realizó frente a Marruecos, no dio resultados. Cambios también en posicionales de jugadores, Sí. tampoco dieron resultados. ¿Qué es lo que sucede con la selección y cómo prepara su camino hacia Qatar, pero no hacia el Mundial? No, hacia el rival. Sí, hacia el amistoso con El Qatar. amistoso con Qatar. Seamos específicos, Claro, porque especifiquemos. a mí me dicen Qatar y yo empiezo a preparar las maletas, me ilusiono al tiro. No, amistoso frente a Qatar mañana a partir de las 14 horas, efectivamente. El último amistoso de esta fecha FIFA, que como señalas tú, es la gran oportunidad de Eduardo Berizzo de sumar su primer triunfo a cargo de la selección nacional. Ningún triunfo, ninguna anotación desde que llegó al elenco, al combinado nacional, que es preocupante y que refleja también el momento que vive el fútbol nacional. Lo conversamos aquí en la comunidad del contenido. ¿Para qué íbamos a ir al Mundial con este nivel futbolístico? Mejor preocupémonos de otros temas, preocupémonos de fomentar las series menores, preocupémonos de emparejar el tema económico en la NFP. Seguimos gastando dinero y gastando dinero en apelaciones, que vamos al TAS, que... Yo creo que ese debiese ser un tema cerrado. Que Pablo Milad esté enfocándose en aquello y no enfocándose en reestructurar el fútbol nacional, creo que es el camino incorrecto, y por eso también los resultados que hemos tenido. Y de hecho ha sido casi una tragedia este camino, Sí, esto que ha no. llevado a cabo Preocupante. el abogado Carleso, que ya finalmente está todo desestimado. De hecho, hasta Byron Castillo aparece en las figuritas del Mundial, entonces ya de eso no, Sí. no lo vamos a... No, Con el- no vamos, ya con el demos dolor vuelta a de la mi página. alma me salen unos tweets de la Federación Ecuatoriana en la Claro. concentración. Si está Byron Castillo, entendemos que también la Federación Ecuatoriana tiene más que claro que ya el tema está solucionado, zanjado. está zanjado. Por ende, yo creo, y por eso te señalaba también, tenemos que cerrar ese capítulo y enfocarnos en otros temas mucho más relevantes. ¿Cuáles serían esos temas relevantes, por ejemplo, Benjamín? Bueno. ¿Qué le hace falta a esta selección chilena para poder iniciar un nuevo proceso, quizás que culmine con otro triunfo, otra victoria histórica como lo que vivió esta generación dorada? Bueno, como señalaba, potenciar las series menores. Un buen apronte fue lo que realizó la selección sub-23 hace algunas semanas en un partido en el que estuvo presente Eduardo Berizzo como director técnico. Me parece una buena señal, a diferencia de lo que hizo Reinaldo Rueda en algún momento en el que enviaba a su ayudante técnico a dirigir los partidos de las series menores. Creo que Eduardo Berizzo como DT tiene que estar presente, ese sí fue un buen apronte. El tema es que se repiten muchos nombres y yo creo que por ahí también pasa gran parte del problema. Teniendo en la banca a Víctor Felipe Méndez, teniendo en la banca a Marcelino Núñez desde el arranque, que es uno de los chilenos con el mejor presente en Europa, creo que volver a repetir nombres que ya nos han dado mucho, pero que creo que ya están fuera del máximo nivel de competición, hay que encontrar el balance y no hemos podido encontrar ese balance aún. Bueno, se innovó, entró por ejemplo William Alarcón, Sí. jugador del medio nacional, también entró Juan Delgado, exjugador de Colo-Colo, Así que es. también, si bien no tuvo un partido del 10, tampoco tuvo un Ahora, partido del 1, cumplió dentro Sí. de lo que se le pedía. Ahora yo Tampoco digo, vamos a Berizzo exigir. lo hace jugar de lateral volante por derecha. Cuando es Anayel puntero Mesatú de lateral volante por izquierda, siendo de perfil diestro. Entonces a eso voy, que la toma de decisiones no me termina de convencer. Nos complicamos más de la cuenta de manera innecesaria. Pero los amistosos son para eso. Sí. Para probar esta selección que está diezmada, que no está bien. Bueno, a pesar de que hoy vimos unos tweets de la selección chilena, en donde Alexis se le ve bastante contento con la pelota. Sí. Pero no está en el mejor momento. La selección ha bajado mucho el nivel.
Por ejemplo, hoy se jugó la Nations League, donde hubo un partidazo de Alemania con Inglaterra, un empate 3-3, que quizás hace unos años atrás uno decía, no, nosotros podemos competirle de igual a igual a esta Alemania. Y así era. A esta Inglaterra. Así era. Y hoy en día la situación es compleja y es muy diferente. Bueno, quedó en evidencia el amistoso que jugó la Sub-20 hace algunos días. Recordar que la selección juvenil también está de gira por Europa, está disputando un torneo amistoso. Ya se enfrentó a Inglaterra, como señalaba, Sub-20. Lamentablemente caímos 3-0 y lo que más llamó la atención fue la diferencia de físico en aquel partido, que era abismal. O sea, los jugadores chilenos realmente parecían juveniles al lado de jugadores ingleses, que muchos de ellos ya han debutado en Premier League, son titulares en el ascenso. Claro. Hay que entender también la diferencia. El proceso formativo que habías conversado tú en un comienzo, allá estos jugadores que enfrentaron esta selección Sub-23 eran jugadores que venían de la Championship. Así es. Formados en Premier League, formados en equipos grandes, formados en una de las ligas más grandes del mundo, si no la liga más grande del mundo. Para mí la mejor. Claro. A nivel clubes. Exacto, entonces la diferencia es abismal. Sí. Sí. Pero de esta tristeza, hay otro que también está triste, pero no triste decepcionado, sino triste de alegría, de gozo, por haber dejado atrás años es una tristeza emotiva, de una carrera espectacular, el adiós de un grande. Sí, que aparece en pantalla. Roger Federer, el tenista suizo que para muchos es el tenista más grande en la historia de este deporte, que se retira tras 24 años de competición, uno de los tenistas más ganadores en la historia. Bueno, aquí tenemos para repasar. Denos, usted lo tiene preparadísimo. Denos las estadísticas, por favor. Sí, es que los números son sorprendentes. 1.527 partidos disputados, 1.251 victorias. O sea, el hombre se aburrió de ganar. 20 Grand Slams, que para hacer el símil son los títulos de mayor importancia en el orbe del tenis. 103 títulos ATP, una Copa Davis junto a su país Suiza. 310 semanas como el número 1 del ranking ATP. Bueno, en esta división que hizo junto a Rafael Nadal, que podemos ver también en imágenes, lo estuvo acompañando en esta despedida. Jugaron un partido de dobles, un llanto emotivo que, bueno, a quienes seguimos el tenis y a los fanáticos del tenis les debe haber llegado en lo profundo, porque son dos tremendos de este deporte, dos gigantes que han dominado la escena durante gran parte de este tiempo, pero se termina despidiendo ya, dice adiós Roger Federer a la competición. Bueno, Roger Federer también es un personaje que no solo ha sido figura en su deporte, no ha sido figura en el tenis, sino que también ha sido sindicalizado como uno de los grandes deportistas a nivel mundial. Eso, sí, de admiración total para quienes siguen el deporte. Proyecta respeto, es un jugador sumamente serio y se destaca también la elegancia en su estilo de juego, que creo que tiene que ver mucho con lo que tú señalas, con la personalidad de deportista que él tiene. Bueno, y entonces del despido, del adiós de Roger Federer, quienes también se despiden somos nosotros, porque Benjamín Espinosa te dejamos en paz para que puedas ir libremente a transitar por las calles de Concepción. Sabemos, por ejemplo, que viniste en auto en el bloque anterior. Tuvimos una clase de cómo... escuchando. Claro, así que ya sabe, por favor. Ya sé por dónde me voy a ir. Tiene que irse por dónde está la... Claro, en el Google Maps tiene que ver dónde está la línea verde. Pero las redes sociales de La Pelota en Mía antes de que se vaya. Por supuesto, como siempre, hacer la invitación a que nos sigan en Instagram, en Facebook, en nuestra página web de La Pelota es Mía, y puede estar revisando todos los resultados del fútbol regional y fútbol nacional. Por ejemplo, el empate de Naval frente al equipo de la Serie de Honor del Lebu en un partido amistoso, esto esperando la fase final del torneo de tercera edición. Ahí están los resultados del fútbol femenino, la invitación también a ver el EPM TV, el programa que tenemos. La invitación está hecha a revisar todas las plataformas de La Pelota es Mía. Así es, muchas gracias Benjamín por toda la información y por todo el acontecer deportivo regional.